Oye, pon atención, porque estos ahorros te van a salvar la vida. Definitivamente los ahorros son un gran salvavidas y muchas veces no les ponemos atención porque pensamos que uno tiene que ahorrar lo que le sobra o porque simplemente hay que ahorrar por ahorrar. Por eso aquí te voy a contar los 4 ahorros que a mí me han salvado la vida, cómo los puedes hacer y cómo los vas a manejar. Así que quédate hasta el final. Y si no te has suscrito, pues hazlo de una vez para que no te pierdas nada de todas las cosas que hablamos aquí en Mindful Finance, para que puedas tener unas mejores finanzas personales y sobre todo más consciente. Aquí lo primero que necesitamos saber es hay que ahorrar, porque los ahorros nos sirven para cumplir sueños, nos sirven para apoyarnos en momentos de crisis o cuando nos sale algún gasto inesperado, y obviamente nos sirven para el futuro, porque no todo se trata de disfrutar en el presente, sino hay que siempre mantener un balance con presente y futuro. Muchas de las personas siempre vienen a mí y me preguntan: Eli, ¿cuánto debería yo ahorrar? ¿O cuál es el porcentaje de ahorro que uno debería tener? Y aquí les quiero decir que las finanzas personales son personales, y en ese sentido alguna persona podrá necesitar de ahorros mensuales $1000 y otra con 20 va a estar bien, y otra el equivalente a 10% le va a ser suficiente. Y entonces para estos ahorros les voy a contar cómo funcionan, cómo me salvaron la vida y dónde los deberíamos guardar, que yo creo que es algo que no hablamos mucho, pero que es muy importante. No toda la plata se guarda en los mismos sitios y hay que entender cuál es la función de cada uno de esos ahorros para entonces luego tomar buenas decisiones acerca de si los vamos a invertir, si los vamos a guardar, qué vamos a hacer con ellos. Así que empezando por el ahorro de libertad. Este ahorro es el que nos permite vivir cuando nos quedamos sin ingresos o cuando nos pasa una emergencia pues un poquito como grande, y la idea es que ustedes aquí tengan entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Ojo, que aquí no son de 3 a 6 meses de salario, sino de gastos básicos. La realidad es que si uno se llega a quedar sin trabajo, obviamente el estilo de vida que uno se va a dar mientras vuelve a encontrar otro trabajo pues no es igual. Probablemente uno va a recortar restaurantes, ¿no? Como que cositas que se sientan un poquito más lujos y no necesariamente necesidades. Entonces, al tener de 3 a 6 meses podemos realmente hacer frente a esta falta, digamos, de ingresos, pero tampoco se vuelve un ahorro tan grande que nos tome demasiado tiempo armarlo. A mí este ahorro realmente me salvó la vida, y es que fue gracias a este tipo de ahorros que yo pude dejar mi trabajo y enfocarme 100% en Mindful Finance. Se los he contado en otros videos, pero para los que vienen llegando, yo trabajé 7 años en una multinacional, tuve un trabajo cool, ganaba bien, digamos que tuve una buena carrera, me movieron en 3 diferentes países, aprendí un montón. Pero la realidad es que a mí ese trabajo pues no llenaba como mi propósito, y sobre todo el último tiempo de ese trabajo fue muy pesado porque cada vez me ponían más responsabilidades y yo en ese momento pues no tenía como balance en mi vida, entonces era trabajo, trabajo y trabajo, y me estaban dando unas crisis ansiosas súper fuertes. Entonces, en el momento que yo entendí que yo ya estaba lista para dedicarme a Mindful Finance, que había un montón de cosas que todavía me faltaba entender, sí había incertidumbre, no necesariamente yo sabía si esta vaina iba a funcionar o no, pero fue este ahorro el que me permitió decir: ¿sabes qué? Yo ya tengo 6 meses y durante 6 meses por lo menos me voy a dar el chance de intentarlo, y eso para mí salvó mi vida, porque yo venía, ¿no?, de estas crisis de ansiedad, y me dio la oportunidad de poderme dedicar a lo que en este momento me dedico, que es Mindful Finance, que por suerte salió muy bien. Pero si yo no hubiera tenido ese ahorro, probablemente no me hubiera atrevido a dejar mi trabajo, o incluso haber llegado a un punto pues ya muy grave a nivel como de salud mental. Entonces, en ese sentido, este tipo de ahorro es muy importante. Como es un ahorro que pues depende del estilo de vida de cada uno, puede llegar a ser bastante grande, no es tan recomendable dejarlo en una cuentita de ahorro normal, sino que a este le podemos sacar como unos kilómetros más a nivel de rentabilidad. Mis 3 recomendaciones, y ustedes lo pueden dividir como quieran, una parte sí se tiene que quedar en la cuenta de ahorro para que pues ustedes tengan esa liquidez. Otra, yo normalmente los invierto en REITs o en Fractional Ownership, que es básicamente invertir en bienes raíces, pero con poquita plata. Y ahí podemos invertir en REITs como más o menos desde $10, y en la mayoría de temas de Fractional Ownership más o menos desde $100. Pero digamos, ahí el beneficio es que estamos invirtiendo en bienes raíces, pero sin necesidad de comprar un apartamento, hipotecarnos, Otra opción que me gusta mucho es el crowdfactoring, que es compra y venta de facturas, tiene súper buenas rentabilidades,
más o menos del 12%, como del 12 al 20% anual. Y me gusta que la mayoría de facturas son de cortos plazos, es decir, de menos de un año. Hay facturas de, no sé, 90 días, 180, por ahí. Y entonces eso también nos da liquidez para que este tipo de inversiones en el corto plazo, pues realmente podamos contar con ellas. Y por último, los bonos del gobierno o los depósitos a término de los bancos, que es básicamente donde uno mete plata y la deja ahí un tiempito quietica y luego a uno le retornan pues con esos rendimientos. Entonces aquí lo importante es que ustedes sepan que este es bastante seguro. En la mayoría de los casos logra ser un poquito más arriba de la inflación, y ustedes aquí además pueden elegir el plazo. Son plazos de 30 en 30 días. Tienen buenos rendimientos a partir como de un año, pero igual si ustedes lo hacen de 3 a 6 meses también funciona perfecto. Importante decirles aquí que el Fondo de Libertad no se debería invertir en cosas de largo plazo como cripto, como acciones, porque no necesariamente necesitamos o queremos, digamos, exponer esa plata a esos niveles de riesgo. Y entonces la idea es que busquemos cositas de corto plazo y de riesgo medianito. El segundo ahorro es el ahorro para el retiro. Yo sé que muchos de nosotros igual estamos aportando, digamos, a este retiro como gubernamental o obligatorio, pero es importante también tomar este tipo de responsabilidades en nuestras manos, porque uno no sabemos realmente qué pueda pasar con nuestros retiros de aquí, no sé, a quién sabe cuántos años. Siempre va a haber ahí un tema político. La realidad es que la mayoría de estos sistemas y de estos modelos de retiro en la mayoría de nuestros países latinoamericanos no son sostenibles por varias razones que no vamos a hablar en este video, pero entonces sí nosotros nos tenemos que preocupar por el retiro. Además, que para mí el retiro pues no es necesariamente cuando uno esté viejito, sino simplemente es tener un ingreso que te permita pues no trabajar si no quieres, o si tú quieres trabajar, pues trabajar literalmente por amor al arte, pero sin necesidad de estarlo necesitando. Yo, por ejemplo, empecé con este ahorro a los 24 años y mi plan es retirarme a los 50, que la verdad va bastante bien, pero bueno, amanecerá y veremos. Pero también tengo la experiencia de mis papás, donde ellos sí se retiraron, digamos, por la parte gubernamental, y entonces les tocó esperar a tener cierta edad. Por suerte tienen una buena jubilación, y me ha gustado mucho también ver esa experiencia de la libertad que ellos tienen de hacer con su tiempo lo que quieran. Y hay cosas que a mí me alegran un montón, que pues ahorita están mucho más disponibles para sus seres queridos, que han podido explorar algunos intereses que ellos tienen. En general siento que tienen mejor calidad de vida. Si les interesa meterse a algún proyecto que tenga que ver, digamos, con trabajo, pues lo hacen solamente si quieren. Y han pasado cosas como que de repente un vecino necesitaba ayuda para ir a otra ciudad y ellos se pueden dar la libertad de ayudar a ese vecino. Entonces me parece maravilloso también ver eso. Yo obviamente no quiero esperarme a tener 60, 65 años, y la idea es empezar a vivir eso desde los 50. Como les digo, no necesariamente me veo a los 50 como dejando de trabajar, pero probablemente sí voy a tener más balance entre proyectos que no necesariamente sean monetizables, pero que me interesen en otros aspectos de mi vida, en lo social, en lo familiar, lo que sea. Y bueno, esa es la idea del ahorro de retiro. El ahorro de retiro tiene que estar basado en un cálculo que nos permita al final de un periodo, en este caso por ejemplo yo cuando tenga 50 años, tener un monto de plata tan grande que yo solamente esté, digamos, viviendo de los rendimientos. Obviamente esto ahí con $10,000 pues no va a funcionar. Realmente necesitamos alrededor de $500,000 más o menos para poder tener pues unos ingresos a nivel de rendimientos que sean interesantes para poder nosotros como vivir. Entonces, para hacer todo este cálculo, yo tengo un challenge que se llama el Mindful Investor Challenge, que es totalmente gratuito. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que ustedes se registren con su mail, y ahí no solamente van a poder hacer estos cálculos de cuánto necesitan para su retiro, sino que además les explico también cómo funcionan estos diferentes tipos de inversión, como lo que les acabo de explicar del crowdfunding, de los REITs, etcétera, etcétera, para que si no están muy como empapados del tema, también entiendan cuál es esta información básica que ustedes necesitan. No sé si ustedes han oído todo el tema de la libertad financiera. Bueno, eso básicamente es lo que uno logra con el ahorro para el retiro, porque ya no necesitamos trabajar. Pero hay algo que a mí me parece muy interesante, que no necesariamente se habla tanto, y es que hay como 3 versiones o 3 niveles
para llegar a la libertad financiera, y el primero es la seguridad financiera, y es en ese momento donde tus inversiones ya te están generando los rendimientos para tú cubrir tus necesidades básicas, que es techo, comida y transporte, ¿vale? Entonces ahí ya uno sabe que por más de que uno ya no vuelva a trabajar, eso ya va a estar cubierto. Luego sigue la independencia financiera, y entonces en esta nosotros ya nos podemos dar como un poquito más de lujos, ya podemos meter algo más de estilo de vida, de cosas que sean importantes para nosotros, algún seguro privado, algún viajecito, pero nada muy extravagante. Ya la libertad, entonces pues ahí sí es vida de Kardashian, de celebrity, ustedes ahí ya pueden hacer el cálculo sobre realmente qué es lo que ustedes quieren, todos los lujos, tal, y pues es vivir también de los rendimientos, pero a un nivel pues como mucho más acomodado. A principios del 2023 yo alcancé mi seguridad financiera. Entonces, como les decía, en este caso, si yo en este momento decido no volver a trabajar ni un solo día en mi vida, esos rendimientos que me dan mis inversiones ya me cubren techo, comida y transporte. Obviamente, pues ahí no tendría ni para viajar ni nada, pero no les voy a mentir que cuando yo me di cuenta de esto, pues de alguna manera sí sentí como un fresquito, porque me da libertad de poder tal vez dedicarle un poco más de tiempo ya en este momento a otros proyectos también que me interesan, o simplemente decir, ¿no? Como que yo estoy trabajando porque me gusta, pero ya no es como esta necesidad de, pucha, me voy a quedar sin qué comer o me voy a quedar sin qué vivir, y me parece que uno en ese sentido vive como más liviano. Entonces, yo esto lo tengo en un portafolio diversificado que tiene cosas locales, tiene cosas extranjeras, largos plazos, cortos plazos, diferentes tipos de riesgo, diferentes tipos de activos. Entonces hay acciones, hay cripto, hay ETFs, hay fondos de inversión colectiva, tengo bienes raíces, digamos un apartamento, pero también tengo bienes raíces de forma no tradicional, como lo que les contaba de los REITs o del fractional ownership. Estoy invirtiendo en energías renovables, en bonos, en depósitos a término, dólares digitales. Bueno, ahí tengo una mezcla de varias cosas, que es lo que he venido trabajando desde que tengo 24 años. Y algo que me ha gustado mucho en los últimos, yo les diría 5 años, es que cada vez tenemos más opciones de inversión, y sobre todo inversiones que necesitan poca plata, y entonces eso nos da también la posibilidad de diversificar mejor. Un ahorro que a mí también me ayudó muchísimo como a mi paz mental fue los ahorros para anualidades o los ahorros programados. Estos son ahorros que uno hace cuando va a tener un gasto grande, por ejemplo, cuando necesitamos pagar algún seguro de vida que se pague una vez al año, o cuando necesitamos pagar impuestos, porque lo que le pasa a la mayoría de la gente es que llega el mes donde hay que pagar impuestos, y eso es un estrés, el hijo de madre, y uno no sabe realmente dónde va a sacar esa plata, y va y se endeuda, o ese mes no pudimos gastar en nada más que no sea lo de los impuestos, nos descuadramos. Pero pues es muy loco que nos pase esto, porque todos sabemos que una vez al año hay que pagar impuestos, entonces es mejor podernos programar. A mí esto, les prometo que me cambió la forma en la que yo organizaba mis finanzas, porque entonces yo ya tengo diferentes tipos de ahorro. Entonces, por ejemplo, bueno, en anualidades pago los seguros de forma anual, que muchas veces esos seguros incluso me dan beneficios como, no sé, que me reducen el 5 o el 10% de la totalidad por hacer el pago anual, y ya yo sé que tengo este ahorro programado todos los meses, entonces no tengo esos meses donde hay unos picos enormes, y los pueden usar para cosas como los regalos de Navidad, como para pagar, no sé, las matrículas de los estudios de sus hijos o de sus propios estudios, etc. Este tipo de ahorros es recomendable invertirlos en un riesgo muy bajito, porque son gastos que ustedes van a tener en el corto plazo, ¿no? En el próximo año. Entonces no se vale estar ahí como que loqueando con esta plata. Entonces aquí les recomiendo bonos o depósitos a término, o cuentas de ahorro que realmente tengan muy buenas rentabilidades. Aquí la idea es ganarle a la inflación. Y el último, que es el que me trae más felicidad y que en ese sentido me salva la vida, porque cuando todo se siente como muy pesado, es el que me da esta libertad, y es el ahorro para viajes. Aquí la forma en la que yo hice el cálculo es que yo me puse a pensar, bueno, en un año a nivel de viajes a mí qué me gustaría hacer, y entonces definí que me gustaría hacer un viaje grande y 3 pequeñitos, y entonces basada en mis experiencias anteriores yo puedo saber más o menos cuánto me cuesta un viaje grande y cuánto me cuestan unos pequeñitos. Sumo todas esas cosas. Aquí es importante obviamente que ustedes incluyan hospedaje, tiquetes, algunas actividades. No necesitan hacer pues el detalle del detalle o saber exactamente a dónde van a ir,
ir ustedes los próximos 5 años, pero sí algo como a grandes rasgos que les permita saber un monto total. Cuando ya tienen el monto, digamos en mi caso de este viaje grande una vez al año y de estos 3 chiquitos, entonces yo ya lo sumo y ese monto lo divido entre 12 y ese va a ser el monto mensual que yo voy a estar ahorrando. El ahorro para viajes siempre lo dolarizo y esto lo hago por medio de dólares digitales, y aquí utilizo plataformas como Litio, como RTM, como Global 66, y de hecho en este video que les estoy mostrando acá hay todo un tutorial de Litio para que entiendan si esta plataforma les gusta y les podría servir para eso. Como les dije, para mí estos ahorros realmente me salvan la vida y me mantienen como en balance. A veces algunas personas se pueden sentir un poquito abrumadas porque, güey, pucha, hoy yo no estoy ahorrando nada y de repente esta loca me dijo que tenía que ahorrar, ¿no?, todos estos millones o estas 4 cosas y no lo estoy pudiendo hacer. Empiecen por uno, pero hay que empezar. No necesitamos ir de 0 a 100, pero sí cuando empezamos uno, entonces podemos entender cómo le podemos meter más, cómo podemos seguir con el otro. Hay cosas que incluso se pueden hacer escalonadas. Importante que conecten con lo que para ustedes es importante. Tal vez para algunos el tema de viajar no sea pues como la gran prioridad, y entonces hay que ver qué otros aspectos de la vida realmente sí son prioridad para ustedes, y en ese sentido pues ponerlo también en el presupuesto, porque al final es eso, ¿no? Lo que uno pone ahí como en papel es lo que realmente es importante. Y por último, si ustedes realmente se dan cuenta que no están pudiendo hacer estos 4 ahorros o los ahorros que ustedes necesitan, pues hay que hacernos 2 preguntas. 1, ¿cuánto tengo que dejar de gastar y en qué voy a dejar de gastar? Y esto tal vez a veces se sienta como un poquito como sacrificado y qué aburrido, porque entonces ya esta vieja me va a recortar, ¿no?, los restaurantes y las cosas que disfruto, y no se trata de eso, pero sí se trata de tener como un poco más de conciencia y darnos un bañito de realidad de qué es realmente importante para nosotros en este momento. Tratar de balancear un poco todo, no es que ahora se vayan a ahorrar toda su plata y no disfruten nada, pero aquí sí es importante entender que si todo lo que se están gastando, no sé, en ropa, realmente a ustedes les retribuye a nivel emocional lo mismo que en mi caso, por ejemplo, los viajes. La respuesta en mi caso es no, yo prefiero 1000 veces viajar que comprar ropa. Y en ese caso, recortar la ropa no me duele tanto porque sé que estoy abriendo todo este mundo de posibilidades para un viaje, que es lo que a mí me interesa. Pero obviamente llega un punto en donde uno no puede reducir más los gastos, porque esa vaina también, ¿no? Uno simplemente no puede dejar de comprar supermercado y ya, no funciona así la cosa. Entonces también se vuelve necesario que ustedes entiendan cuánto necesitan empezar a ganar más. A veces solamente nos quedamos con, no, tengo que ganar más, pero no sabemos cuánto. Si me están faltando, no sé, 100,000 pesos mensuales para poder hacer estos ahorros, o si me está faltando $100 o 500 o 1000, podemos entonces en ese momento empezar a hacer un plan específico de cuáles son las acciones que vayamos a tomar para hacer eso. Por ejemplo, si a ustedes les faltan $100, pues eso puede ser tan fácil como si tienen la posibilidad, digamos, de tener un carro, pues meterlo en Uber y entonces, no sé, 2 días al mes hacen los $100. La verdad que no tengo ni idea si en 2 días lo van a poder lograr, pero ustedes me entienden la idea. Es muy diferente hacer eso a que si necesitaran $1000, y entonces ahí ya tenemos que explorar otras ideas, como montar un negocio o empezar a hacer asesorías, tal vez en algún tema que nosotros seamos muy buenos. Bueno, ahí ustedes seguramente se les ocurrirán mejores ideas que a mí, pero podemos empezar a accionar desde lo que nos corresponde a nosotros y entonces así poder lograr este tipo de ahorro. Así que quiero que me cuenten cuál es su plan y con qué ahorro van a empezar, porque necesito que empecemos. Yo los veo en el próximo video. Chao pues.